amarillo y que se debe ir disminuyendo paulatinamente a través de los días y que incluso se analiza sanguíneamente a nivel, ¿no es cierto?, de neonatología. Sí, la vuelta le dan agua. Y la abuelita dice en falta de agua y darle agua. Usted diga eso a un neonatólogo actual y la reta, la sube y la baja. ¿O no? ¿Tú le diste agua? Sí, pero no le gusta. No le gustó. Bueno. ¿Puede dar agua? No, le dan cólico con el agua. Agüita y no. Orégano, agüita de Le orégano. dan agua. Bueno, me explico. Me explico. Ahora, tiene algo de razón, lógicamente la abuelita, si eso es verdad, digamos. Otra técnica que usaba la abuelita, por ejemplo, cuando las abuelitas tenían cólico o dolor, ¿no es cierto?, que en el fondo era hinchazón. Era, como decía vulgarmente, un pedo atravesado, ¿verdad? O bien, una evacuación dificultosa, y que usaban normalmente un trocito de cala, introducírselo por, ¿no es cierto?, el ano, o más sencillo, un termómetro, tomar la temperatura y... Bueno, ojo, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a la parte sanguínea. Resulta que al nacer se produce un cambio de estado fetal a estado adulto, un cambio crítico, y de hecho es el primer gran estrés que se produce para todos los animales, incluido el ser humano. Pasamos de un ambiente totalmente cobijado, ¿no es cierto?, totalmente seguro, a un ambiente inseguro, inhóspito, en mayor o menor grado dependiendo de la especie. ¿Okay? Por eso que algunas especies incluso rápidamente tienen que, ¿no es cierto?, ser bastante vivos. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, los equinos, pararse rápidamente dentro de ese estado. ¿Okay? En cambio, por la evolución nosotros nacemos bastante debiluchos y muy dependientes de las primeras grandes etapas de la vida, iniciales. Bueno, aparte de esta parte filosófica, vamos a la fisiológica. Al nacer se produce un cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina adulta. Y esto provoca que se provoca una rápida hemólisis fisiológica y una rápida producción de glóbulos rojos con hemoglobina adulta. Y eso provoca que la hemoglobina procesada pase a bilirrubina en mayor cantidad. Y a través de los días debe disminuir ese nivel amarillento que se produce evidentemente en la piel, producto que la bilirrubina en la sangre aumentó por esa mayor metabolización aguda. Ahora, ¿por qué las abuelitas seguramente decían dele agüita? Porque en el fondo con agüita aumentaba el proceso de eliminación por la orina de este pigmento. Pero ojo, esto no es, o sea, está contraindicado actualmente. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas de vida, a los menos 6 meses, la guagua no se le debe dar ninguna cosa que no sea leche materna. Ninguna cosa. Y se lo digo sinceramente. Retan. Y retan heavy. A lo mejor ustedes la retaron o quedó calladita, no supone. Sí, porque, no sé. Usted llega a decir, sí, le estamos dando agüita. El reto viene sobre la marcha. Por lo tanto, eso de comprar patito, no lo hagan. No lo hagan. Van a perder plata y tiempo. ¿Ya? Excepto que lo usen para darle leche. Pero normalmente está la mamadera, ¿no es cierto? El patito era más antiguo. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Se examina a los días siguientes y si la guaguita está bajando ese nivel, está normal. Pero si está manteniéndose, no baja. O peor, está aumentando, hay alguna normalidad que se deja más días y hay que evaluarlo. ¿Pero cuántos días demora eso más o menos, profe? Normalmente unos 3-4 días. Profe, ¿por qué? Y también ¿Por qué el tratamiento con fototerapia? con luz, correcto. Ah, sí. Ya sabía que me iba a preguntar eso, estaba preparado. Porque la luz ayuda a la metabolización de la bilirrubina que queda en la piel. Y metabolizar quiere decir que se metaboliza, Ayuda pasa a la la sangre y se metabolización. elimina. Por eso que se hace tratamiento con luz. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pero no se afecta a la vitamina D. No, para nada. ¿Pero es luz normal o...? Sí, luz normal, digamos, de fluorescente, digamos. O sea, no es UV, no es una luz No, especial no, ni no. nada. Es para que no queden amarillo. Claro, para que se metabolice, como digo, más rápido la luz. Y tiene cierto grado de luz ultravioleta, pero no es tan concentrado. No es solar. Claro, no es solar, exactamente. No es pasar de estado amarillo a un estado, ¿no es cierto?, cafezoso. Un tostado canela. De estado canela, digamos. Un tostado canela morena latina. Bueno, eso está muy claro. Ahora, en nuestras especies domésticas, por ejemplo, existe la anemia recién nacido. Con los nuevos La anemia recién nacido, autoinmune. Y lógicamente se manifiesta con un color amarillo en la mucosa, sea en los equinos, cuando hay incompatibilidad sanguínea entre el recién nacido y la madre. Por lo tanto, ahí inmediatamente se debe retirar y se debe dar leche de otra forma.
el rechazo de hipometría sanguínea. Que también eventualmente se para en el ser humano, pero es una situación que, por ejemplo, con cierta frecuencia, dentro de las condiciones que se se puede dar un cierto lo equilibrio. Entonces, la anemia autoinmune, o sea, la anemia inmune, ya, vamos. ¿Alguna otra pregunta? No. En una transfusión sanguínea también inadecuada, con no compatibilidad, y normalmente se puede provocar una situación severa con gran glóbulo rojo y por lo tanto un problema medio intenso. Y eso puede ser premortal. Por eso que hay que tener cuidado con el transfusión sanguínea. Pero, profe, eso por la cosa del factor RH. En el seno, claro, claro, cuando no hay por eso que en el fondo es una... Eso, bueno, lo enfoco más en medicina ordinaria, porque en medicina humana eso está muy estandarizado, por lo tanto eso normalmente no ocurre, no debería ocurrir, o sea, o casos muy específicos. Pero en medicina ordinaria sí puede ocurrir, sobre todo cuando no se hace protocolarmente, digamos, una transfusión corriente, digamos, y se hace realmente de forma urgente y con condiciones de un sector de secuela. Por ejemplo, los caninos. Cuando un canino realmente, por ejemplo, requiere una transfusión sanguínea, por lo Pero, general, por ejemplo, en el equino, ¿cuál sería la incompatibilidad sanguínea que se puede producir? es que de acuerdo a los grupos sanguíneos, Solamente- hay estudios de grupos sanguíneos, sí, hay estudios de grupos sanguíneos. El problema es tener bancos sanguíneos, ahí está un poco el problema. Pero la especie donde hay más problemas es la especie canina, por la gran variabilidad, La ¿no? cantidad de raza, sangre para los caballos. Por lo tanto, por ejemplo, por protocolo uno podría hacer una transfusión sanguínea en la vía prácticamente de un canino 20 litros. y se debe utilizar en lo posible un tarro mestizo. Pasó una transfusión. De esa manera baja la posibilidad de rechazo, porque en el fondo una transfusión sanguínea es equivalente a un trasplante. Es equivalente a un trasplante. Bueno, funciones de la sangre en general. Muchas ya hemos hablado. Transporte de nutrientes absorbidos en el intestino, gases útiles de la célula hacia la célula como el oxígeno y transporte de gases inútiles, sacarlo de la célula hacia los órganos excretores como, ¿no es cierto?, el CO2, catabolitos que se llevan al riñón para su eliminación, entre los cuales tenemos pigmentos, como en el caso, por ejemplo, de la bilirrubina específica que se elimina por el riñón. Transportar secreción endocrina, o sea, hormonas, desde la glándula productora hacia el sitio de acción. Por eso que nosotros podemos analizar, ¿no es cierto?, niveles hormonales que se producen de acuerdo a un proceso fisiológico específico, de acuerdo a lo que queda por analizar, digamos. Y tenemos una gran gama y ya se tiene estandarizado niveles hormonales, ¿no es cierto?, fisiológicos. También esto es importante, fármaco al sitio de acción. La sangre que transporta los fármacos al sitio de acción. Por eso que también uno debe considerar que en ciertas circunstancias a veces hay ciertos tratamientos farmacológicos que no pueden dar buenos resultados producto de que, por ejemplo, el tejido no tiene buena irrigación o la irrigación adecuada. Por ejemplo, cuando hay infección del hueso, de tejido, ¿qué se hace? ¿Se espera un tratamiento medicamentoso? No. Se hace algo drástico. ¿Qué? Extracción, digamos. ¿No es cierto? Extracción. Amputación. Entonces, por ejemplo, tengo un perro que tuvo una fractura, típica fractura del tren posterior, de cuito, tibia peroné, que normalmente por la tipo de fractura, el perro queda con fractura expuesta y cabalgante. O sea, el hueso se fractura, cabalga y más encima expuesta. Si no se trata bien y se infecta el fémur, olvídense, ahí lo que hay que hacer es amputar el extremidad posterior. O si no, el perro se va a morir. Porque ningún tratamiento antibiótico llega a ese nivel y controla la infección. Cuando hay osteopenitis, hay que amputar. No hay nada más que hacer. ¿Ya? Colabora con la termorregulación, como ya hablamos, el período corporal, regular la concentración de agua en chulito, regular los hidrogeniones a través del sistema buffer, puesto que ahí circula, ¿cierto? Y también a través de la sangre circula el mecanismo defensivo. Vamos a ver celulares y vamos a ver mecanismos moleculares, representados por los anticuerpos. ¿Ustedes hicieron inmunología? No. Todavía no. Ahí van a hablar más de la inmunología, por lo tanto yo no voy a entrar en ese detalle. Pero por ejemplo, los anticuerpos, ¿qué funciones tienen? Muchas. Entre otras, neutralizadoras. ¿Cuál? Neutralizar la posibilidad de que agentes infecciosos se introduzcan dentro de las células, por ejemplo, que son mecanismos de evasión del sistema inmune. Uno de los mecanismos típicos de evasión del sistema inmune es introducirse dentro de las células.
puesto que ahí los mecanismos inmunes tienen poca acción, o bien tiene una acción muy drástica, ¿cuál? Destruir las células, como tal. Otro mecanismo de evasión de la respuesta inmune que tienen los microorganismos, muy típico de los virus, es la mutación. Y como fiel ejemplo tenemos al virus de la influenza. ¿Por qué todos los años hay brotes, ¿no es cierto?, de influenza, brotes, ¿no es cierto?, de cuadro respiratorio, etc.? Porque son virus que están mutando y por lo tanto hay diferentes cepas. Y es por eso que de repente alguien se puede vacunar contra el virus, pero resulta que no le va a excluir de que le pueda dar un resfrío. Incluso algunos se han vacunado y le han dado resfríos más fuertes. ¿Ok? Por lo tanto, la vacuna en el fondo va enfocada al virus influenza más severo que se produce. Y de esa manera se controla. Pero no significa que por vacuna se va a evitar un resfrío, puesto que los virus de influenza mutan, pero cualquier cantidad. Y es un mecanismo de evadir la respuesta inmune. A todo esto, ¿supieron que se descubrió el primer caso de ébola en Estados Unidos? Sí. Que se necesita, que se llega a Chile, comiencen a pasarlo, ¿cierto?, regio, endeúdense, porque no van a pagar, van a morir. Estamos listos para morir entonces. Hagan fila, chiquillos, yo la atiendo. No se preocupen, ¿eh? No se preocupen. No tienen para qué pelear. Lo que pasa es que cuando son virus nuevos a poblaciones que no tienen mecanismo de defensa, pasa. Queda grabado. Está todo grabado. Piensen que en Después vamos a África escuchar. convivía con el ébola, convivía, y ahora se destapó en un país, o en países, o en asentamientos donde convivía un poco. Porque esto lo dijo un gran virólogo, que fue el que descubrió la vacuna contra la poliomielitis, que no me acuerdo cómo se llama. Dijo que el ser humano tiene que convivir con los virus. No piensen en eliminarlos, tiene que convivir, controlándolos. Y por eso ocurre cada cierto tiempo brotes. Y el problema está en que cuando ocurren brotes en lugares donde la población no tenía ningún contacto, es donde queda la escoba. Eso fue lo que hicieron los europeos con toda Sudamérica. Con toda América. Diezmaron la población, no solamente desde el punto de vista matándolos, ¿no es cierto?, con fusil, ¿no es cierto?, con bomba, ¿no es cierto?, vitamina, etc., sino que también los mataron transmitiendo las enfermedades. A los pueblos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, autóctonos de la zona, digamos. Bueno, eso es el concepto que van a ver después en inmunología. Pero con ébola, ¿cuánto dura más o menos la gente después de...? No sé, no analizamos mayormente, porque no me preocupa mayormente porque creo que es muy difícil que llegue acá. Muy difícil, pero yo creo que ya empezaron a subir la antenita. Porque si llegó a Estados Unidos, quiere decir que de África llegó a América del Norte. ¿Qué tipo de Y contacto América del tiene Norte, que tener para contagiarse el virus? ¿Qué Porque es cosa? contacto directo. ¡Ah, chu! Listo. Aquí listo. Creo que Listo. Un estornudo y listo. Creo que es un contacto, La cepa viral, la cepa viral más fuerte, creo que, Sí. sí, creo que es bastante, un contacto bastante directo, así como un cuadro. Arriba el metro nomás. No, olvídense, claro. En un aeropuerto. Exactamente. Celibato, Por eso que parece que ahora van a empezar a hacer un cuestionario bastante intenso en los Va a aeropuertos, pasar bien antes de morir. en los transatlánticos. Los transatlánticos. Bastante intenso, producto de que ya aparentemente llegó a América. Y América lo digo en el buen sentido, América. No en el sentido peyorativo que lo hacen los norteamericanos, decir América porque ellos se tienen América, ¿no es cierto? América como tal. Y América de Norteamérica puede pasar a Sudamérica, en el cual estamos nosotros. Bueno, pero esperemos que no. Cuando yo invite la ronda de La cerveza. etapa infectante. Ah, Decían que no venía en la etapa infectante. esperemos. Porque a veces las noticias son para aplacar un poco el temor. Esperemos que no. Bueno, otra situación que se analiza en la sangre en condiciones estando en vivo, pero para esto la sangre debemos, ¿cierto?, centrifugarla como sabemos, es separándola en la parte líquida, el plasma. Como sabemos, es una composición bastante compleja y corresponde más o menos a un 5% de peso corporal, compuesto por agua, gases, hidrato de carbono, lípidos, proteínas, sustancias nitrogenadas, no proteicas, sustancias inorgánicas, hormonas, vitaminas, enzimas, pigmentos, una gran variedad de composición. Ahora, aprovecho inmediatamente de comparar este concepto, en el sentido de que
Si yo obtengo sangre con anticoagulante, lo que voy a obtener después de centrifugar en la parte superior corresponde al plasma, con toda esa composición. Entonces esto con anticoagulante. Pero si yo obtengo sangre sin anticoagulante, indudablemente que, como ya dijimos anteriormente, esta sangre va a coagular. Y aquí se va a formar un coágulo que no me sirve de nada. El coágulo no se analiza, no sirve de nada, según un coágulo. Lo que sí se analiza, importante, y muy importante, corresponde a la parte líquida que queda. Y eso se llama suero sanguíneo. El suero sanguíneo. Eso es solamente cuando está sin anticoagulante. Exactamente. Y el suero sanguíneo es equivalente en prácticamente la mayoría de la composición del plasma. Y se diferencia en que el suero sanguíneo carece de las proteínas que fueron utilizadas en la coagulación. Y por lo tanto el suero sanguíneo es igual al plasma Menos. menos las proteínas de la coagulación, siendo una de las más importantes en cuanto a determinación el fibrinógeno. Por tanto, ¿las proteínas plasmáticas las podemos determinar en el suero sanguíneo? No, se determinan en el plasma. Pero todos los componentes se pueden determinar en el suero sanguíneo y en el plasma. Y eso simplifica la cosa. ¿Por qué? Porque, por tanto, todos los componentes resolutos que yo quiero analizar en la sangre, puedo analizarlo en el suero sanguíneo. ¿Y qué se recomienda más? Depende de la determinación. Depende de la determinación. Por ejemplo, para determinar el nivel de glucosa, la glicemia, se usa sangre que no coagula, pero con un coagulante específico, que es el fluoruro, que es por la organización. Puesto que ese es anticoagulante que inhibe la glicólisis, o sea, la formación, la utilización de glucosa por parte del cuerpo y el metabolismo por tanto de la glucosa. Tubito de tapita gris. Correcto, tapita gris. Bueno, en general, la sangre con anticoagulante se utiliza para la determinación conocida como hemograma. Y en el hemograma determinamos el conteo de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, las diferentes cantidades de los glóbulos blancos, diferentes poblaciones de glóbulos blancos, el nivel de proteínas plasmáticas, como ya dije, la cantidad de hemoglobina. Esos son los valores básicos de un hemograma. Y para esto la sangre no debe coagular y no debe estar hemolizada. No debe coagular y no estar hemolizada. Y las determinaciones que se realizan en el suero sanguíneo son variadas, dependiendo de lo que uno quiera. Las que se determinan normalmente en forma frecuente, como ocurre cuando uno hace un hemograma, que es algo frecuente. Por ejemplo, uno quiere saber cómo está el organismo en general, uno toma sangre con anticoagulante para el hemograma. Y además toma una muestra de sangre sin anticoagulante para la determinación general orgánica interna. Y eso se conoce como perfil bioquímico. Y el perfil bioquímico nos ayuda a analizar cómo está el funcionamiento orgánico de la actividad hepática, de la actividad cardíaca, de la actividad renal, de los principales sistemas, ¿ok? En términos generales. Pero eso es también en el suero sanguíneo puedo hacer determinaciones específicas. Por ejemplo, si yo quiero hacer un patrón hormonal, quiero hacer un estudio hormonal en una hembra canina, por ejemplo, para determinar el momento óptimo de monta o inseminación, hago un seguimiento hormonal. Puede ser diario, cada 2 días, etc. Y ver, ¿no es cierto?, las variaciones hormonales, que de acuerdo al protocolo, en qué momento es el momento más fértil. ¿Ok? O bien, para determinar alguna patología.
una alteración hormonal, digamos, que se manifiesta internamente, con manifestación clínica a veces no tan clara. Por ejemplo, ¿cuál es la manifestación clínica no tan clara? No queda preñada. La perra se ha cruzado ya 13 dedos seguidos y no queda preñada. Y con perro que probado. Por lo tanto, la perra tiene un problema. Perdón, hembra canina, que no me gusta decir perra porque... Entonces, por lo tanto, hay que hacer un estudio. Ok, estudio hormonal. Ya sí hay una serie de estudios. ¿Ah? También. Porque en base a analizar, ¿no es cierto?, la sangre, yo puedo hacer un estudio de genes. Ahora, eso también se puede analizar de otra manera. Digamos, por ejemplo, el más utilizado es a nivel del folículo piloso. La célula del folículo piloso, ahí se puede hacer un estudio, ¿no es cierto?, de genes. O bien de la saliva. Y la saliva en el fondo no saliva, sino que de la mucosa oral. Por lo tanto, arrastran células del epitelio, con la saliva indudablemente, pero se aísla la célula y de ahí se hace el estudio genético. ¿Okay? ¿Qué es más utilizado? A todos. Ya sea, como uno ve de repente en las películas, ya sea voluntariamente o involuntariamente. Por ejemplo, me acuerdo de una película cuando me llama una persona que no quería hacerse un estudio genético porque sabía que era asesino, por lo tanto lo engañaron. ¿Y cómo lo pillaron? Porque no tenían la orden, porque de repente entonces son jodidos, o sea, llegar a hacer un estudio. Entonces, le agarraron, ¿no es cierto?, la polla de cigarrillo que dejó. De ahí hicieron un estudio genético. O bien, ¿no es cierto?, en base a la sangre se determina, o en base a semen, o sangre, este fluido biológico, donde hay células se puede determinar, ¿no es cierto?, el origen de quién es. Okay. Bueno, aquí tenemos las proteínas plasmáticas, que son las albúminas, globulinas, fibrinógenos. Cada una con su función específica y considerando que en su mayoría provienen del hígado. De ahí viene la gran importancia del hígado. Y por eso la importancia de determinar estas proteínas plasmáticas. Porque en general cuando estas proteínas plasmáticas están bajas, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Al hígado. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque también puede ser que a lo mejor el hígado esté funcionando bien, pero resulta que el aporte para que se sintetice esta proteína esté bajo. Y eso ocurre en desnutriciones severas. Caquexia, que son las desnutriciones más severas. Entonces, ¿cuáles son? Las albúminas, que son las más pequeñas y más numerosas, que se producen en el hígado y tienen como principal función ejercer la presión osmótica, con la osmótica plasmática. Esa presión que atrae y retiene agua dentro de los vasos sanguíneos. Acción buffer. Y ya vimos que tiene una acción buffer secundaria, eso sí, a la acción buffer del bicarbonato de la sangre. Y también gran función transportadora, según una gran cantidad de moléculas transportando minerales, hormonas, medicamentos, etc. Globulinas, que son de mayor tamaño, y aquí tenemos diversas fracciones. Y se sintetizan en el hígado y en células plasmáticas. Y aquí, ¿qué son las células plasmáticas? Las células plasmáticas son linfocitos B activados. Por lo tanto, son células inmunológicas activadas que producen los anticuerpos. Y los anticuerpos corresponden a la fracción gamma globulina. Los anticuerpos corresponden a la fracción gamma globulina. ¿Profesor? Y por lo tanto, por eso que se habla de que cumple un rol inmunológico. Déjame terminar. Ya. Y finalmente el fibrinógeno, que es la proteína más grande y que también se produce en el hígado y tiene su rol fundamental en la hemostasia, que vamos a ver que corresponde a todos los procesos que se gatillan para evitar la hemorragia, cuando se rompe un vaso sanguíneo pequeño o de tamaño mediano, no grande, y ustedes mismos van a decir después por qué, y especialmente su rol es en la coagulación sanguínea. Dime. Profesor, entonces, si cambia la concentración de albúmina, ¿podría producirnos un problema en lo que vimos en la otra clase? Correcto. De la presión oncótica. Correcto, si ya dijimos, por ejemplo, si bajan. O sea, si bajan, la presión oncótica baja. Baja. Y eso retiene menos líquido. Y predomina la presión hidrostática intracapilar, que es expansiva. Y por lo tanto tiende a salir más líquido. Y se produce edema. Y por eso que hablé que si hay un problema de nivel de proteínas plasmáticas, que puede ser de diferentes orígenes, nos puede llevar este edema. Que puede ser, por ejemplo, falla hepática. Puede ser de nutrición y poco aporte de materia prima para que se sintetice en el hígado. O puede ser pérdida de proteínas anormal, y eso ocurre en el riñón, en una enfermedad, una patología llamada nefrosis o síndrome nefrótico. ¿Ok?
esta diapositiva es para indicarle una cosa específica. Tenemos las proteínas plasmáticas, que ya sabemos que son 3. Pero no son las únicas proteínas que están en el plasma. Porque existen otras proteínas con roles específicos. Por ejemplo, las lipoproteínas, que también se producen en el hígado. ¿Y qué función tienen? Transportar lípidos. Eso se llaman lipoproteínas. Se unen a lípidos y eso transporta lípidos. Desde el hígado hacia los tejidos. Y es por eso que cuando el hígado empieza a fallar y empieza a haber menor síntesis de estas lipoproteínas, el hígado no puede transportar adecuadamente los lípidos. Y los lípidos llegan al hígado y ahí quedan. ¿Y eso qué provoca? Hígado graso. O conocido como esteatosis. Esteatosis es hígado graso. Esteatosis. O sea, empieza a acumular lípidos dentro del hepatocito. Es un concepto histológico. Hay que verlo histológicamente, eso sí. En casos más extremos se puede ver macroscópicamente. Además que si el cuerpo acumula grasa, también acumula grasa en el hígado. También, lógicamente, Claro. porque forma parte de los tejidos donde se empieza a acumular un cierto grasa. Y por lo tanto, el transporte, ¿no es cierto?, va hacia los tejidos y se va acumulando. Muy bien. Bueno, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Aquí tenemos un dibujo donde nos muestra, desde el punto de vista morfológico, de tamaño, para que tengan la idea. Los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, esta forma bicóncava, por eso aquí se ve, ¿no es cierto?, como una dona. Y los glóbulos blancos, que aquí esquemáticamente se muestran como blancos, pero no son blancos, como dije, hay que tenerlo, y que son de mayor tamaño que los glóbulos rojos. Y las plaquetas que son estos corpúsculos. Cada uno con su funcionalidad. Por lo tanto, cuando uno hace un estudio de células sanguíneas, hace un conteo. Y eso se conoce como, ¿no es cierto?, parte del hemograma. En el cual tenemos la célula roja, que corresponde a los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes. Y que, para que tengan una idea, la cantidad se determina en milímetros cúbicos. Y el rango es de 4 a 5 o 6 millones por metro cúbico de acuerdo a especie. Y para que vean la diferencia, serie blanca, globo blanco o leucocito, el rango de 5 a 6.000 por metro cúbico. O sea, la diferencia es, pero abismante. Y recordad que tenemos diferentes subpoblaciones, 2 grandes poblaciones, de acuerdo a la tinción de pigmentos o no que tengan el citoplasma y de acuerdo a la morfología de tinción de su núcleo. Y así tenemos los granulocitos, que tienen evolución en citoplasma, también conocidos como polinucleados segmentados, en base al núcleo, y tenemos los neutrófilos, que corresponde a la primera línea de defensa frente a las infecciones bacterianas, por eso que los neutrófilos aumentan en la infección bacteriana. Y un análisis sanguíneo que confirma una infección bacteriana reciente es que uno analiza los glóbulos blancos, están elevados, y específicamente están elevados los neutrófilos. Los eosinófilos, o también llamados baciófilos, que están asociados fundamentalmente a problemas de hipersensibilidad o alergia, ahí aumentan, o también aumentan en procesos de infecciones bacterianas, perdón, infecciones parasitarias, perdón. Aumentan específicamente en algunos casos en infecciones parasitarias. Y los basófilos, que son las células circulantes que también se asocian su aumento a problemas de hipersensibilidad, problemas de alergia. Y los granulocitos, carentes por tanto de granulaciones en el citoplasma. Tenemos los monocitos, que son la segunda línea de defensa frente a la infección bacteriana. Por lo tanto empiezan a actuar después que los neutrófilos no están siendo capaces de controlar de forma adecuada la infección. Y los linfocitos. Y los linfocitos, voy a aprovechar la diapositiva, los linfocitos que corresponde a las células ya de las infecciones crónicas y de la respuesta frente a las agresiones en forma específica y por lo tanto corresponde a la llamada inmunidad específica. Y tenemos
las siguientes condiciones de los agronocitos. Los monocitos están en circulación y tienen la propiedad de atravesar la pared de los capilares por diapesis. Y cuando llegan a los tejidos se transforman en los macrófagos. Y ahora, a partir de ahora, no se nos olvida el macrófago porque son una célula muy importante. Muy importante la macrófago. ¿Atraviesa la pared celular, dijo? No, la pared De los vasos. de los vasos sanguíneos. Y llegan a los tejidos. Y ahí se transforman en macrófagos. Que como su nombre dice macrófago, tienen capacidad de fabricar grandes elementos. Como por ejemplo bacterias. Pero tienen otros roles también muy importantes los macrófagos. Importantes roles en la inmunidad, importantes roles en el proceso de reparación de los tejidos cuando se dañan, etc. Por lo tanto, no olviden este concepto que van a empezar a ver en inmunología. En inmunología van a ser atacados, ¿no es cierto?, bombardeados con todas estas células, específicas y también inespecíficas. Y los linfocitos son las características células del sistema inmune específico. ¿Qué quiere decir sistema inmune específico? Lo que hablábamos anteriormente. Podemos, ¿no es cierto?, ser agredidos por un agente específicamente. Y cuando es agredido uno por primera vez, nos pilla volando bajo, con un mecanismo ofensivo. Y si ese agente es muy patógeno, es muy probable que provoque una alteración severa que puede ser mortal. Para un animal, ¿no es cierto?, para una especie correspondiente. Pero resulta de que si el organismo es capaz de combatir y ese agente tampoco no es tan patógeno, tan patógeno, y lo destruye, queda con una defensa de memoria. Y esa defensa de memoria es específica para ese agente agresor. Y ese es el sistema inmune específico. Entonces, cuando estamos conviviendo con algunos virus, o a su vez estamos provocando mecanismos específicos de inmunidad mediante mecanismos protectivos como vacunaciones, tenemos a la población en un rango importante, protegida frente a agresiones, de manera que la población con diferentes grados de variación haga la enfermedad en forma suave o no haga la enfermedad. Uno por su individuo eventualmente podría ser la enfermedad también severa. ¿Por qué? Realmente corresponde al inmunodepresivo. Los que no responden bien en forma inmune. ¿Okay? Y esto asociado a otras enfermedades o a un sistema inmune inadecuado. Por ejemplo, en el ser humano, y que también se está dando ya en un tiempo descubierto en los animales, particularmente los gatos, tenemos el virus de inmunodeficiencia. El virus de inmunodeficiencia no mata indirectamente, mata indirectamente. ¿Por qué? Porque deja la inmunidad en el suelo. Y al dejarla en el suelo, cualquier infección que normalmente podría ser combatida no puede ser controlada y se muere. Normalmente infecciones digestivas y respiratorias son las más típicas. A veces también se da un tumor, el sarcoma Kaposi, que es el tumor típico que se da también en el SIDA. Resulta que los felinos comenzó a incluirse este virus en el último tiempo, habiendo otra patología también asociada con la baja inmunidad de los felinos. Por ejemplo, la llamada panleucopenia felina. Este es una denominación en base a los cambios sanguíneos que se produce en una enfermedad viral específica del felino. Pan quiere decir todo. Leucopenia, todos los leucocitos. Y penia, disminución. Eso significa penia, disminución. Pan, todos los leucocitos están disminuidos. Es decir, todos estos están disminuidos. Y eso, ¿cierto?, puede ser mortal. Pero desgraciadamente, a veces a un felino le llueve sobre mojado. Porque esta enfermedad no es mortal tan rápido. Pero a veces se agrega que, además de esto, tiene el virus del SIDA felino. Y ahí sí que hay el golpe de gracia. Y eso normalmente va a provocar la muerte después de un poco de tiempo. Me han tocado algunos gatos que eran maravillosos, sobre todo los gatos enteros, machos. Maravillosos. Pero resulta que después de un tiempo empiezan a adelgazarse, a crecerse, a chuparse, hacemos tratamiento, no responden,
y decimos, ah, lo está pasando, hacemos exámenes y nos encontramos con que tiene estas dos enfermedades. Y más encima se agrega otra. ¿Cuál? La leucemia femenina. Y ahí ya es la guinda de la torta. O sea, ya ahí sacaron las 7 vidas del gato. Profesor, ¿le puedo una consulta? Yo mi gato lo vi de la sala del casar y le hice el examen para las dos, para leucemia y para inmuno. Me salió negativo. Pero el gato sigue menos chupado. Entonces me decían que podía ser la que dijiste tú, Contra muerte. Martanela. Muerte. Martanela. Primero haga contra muerte. Hacerle otro más. Contra entonces. muerte, seguro. Y segundo, hacer, ¿no es cierto?, un estudio más acabado, sanguíneo, para ver si hay Pero hemorragia. si tiene megatonera siempre va a ser flaco el gato porque mi gato no ha engordado nada y come todo el día. Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Hay gatos flacos también? Hay gatos delgados, sí, Pero naturalmente. es que lo castramos y debería engordar. No siempre engordan, no siempre engordan. No siempre engordan, pero hay, no, hay que ver también qué puede estar ocurriendo. No, los gatos son complicados, son muy enigmáticos, muy enigmáticos. No es tan fácil de diagnosticar, digamos. Estoy empezando a desgastar laboral. No, es un tiempo tampoco. Bueno, y terminando, se me olvidó un poco los linfocitos. Los linfocitos tenemos dos grandes poblaciones, los T y los B. Los T corresponde a los, y hay una gran subpoblación de linfocitos T que corresponde a la inmunidad celular. Inmunidad celular, o sea, a una serie de células específicas que van a combatir en forma específica agentes agresores. Y aquí es donde, por ejemplo, van a escuchar ustedes hablar del famoso linfocitos T helper, o ayudador en español, o el linfocitos T citotóxico, o killer. El virus del SIDA específicamente afecta a esta población, que es muy importante para el mecanismo muy específico, a la población del linfocitos helper. La destruye. Bueno, y los linfocitos B tienen un rol bastante importante, fundamental. ¿Por qué? Porque resulta que todo esto significa que se le dan señales a las células, señales muy específicas. Esas señales se conocen como mensajeros químicos llamados citoquinas. Que esto es muy complejo, pero espero que cuando vean inmunología se lo hagan lo más esquemáticamente posible para que no se entren tanto. Porque de hecho la inmunología es la ciencia que más ha avanzado en los últimos 30 años. Yo tuve suerte de tener inmunología bastante avanzada y con un profesor, y que es un orgullo para la profesión, porque es un profesor médico veterinario, que es inmunólogo y a alto nivel, científico a alto nivel, trabajaba con premios Nobel. Y a pesar de ello, enseñaba inmunología en forma bastante didáctica. Tuvo mucha suerte. Que a todo esto él está trabajando en la Universidad de Chile, en un centro especializado de la Universidad de Chile en medicina también. Lo agarraron ahí, lo tomaron y ahí se lo llevaron, porque estuvo en la facultad de medicina y después se lo llevaron para allá. Doctor Ferreira. Y como le digo, él está incluso citado en muchos textos de revistas de alto nivel científico. Por ejemplo, revistas Science, Nature, o sea, revistas que hay que hacer premio Nobel para publicar. Y él publicaba. Saca con premio Nobel. Bueno, y por lo tanto, es importante entender que la inmunología es muy compleja, pero también se puede enseñar, se puede aprender para lo que uno quiere, esquemáticamente, y hacerla un poquito más sencilla. Estos linfocitos B, cuando son activados, pasan a células plasmáticas, que son unas células de un tamaño un poquito mayor que los linfocitos B, con un núcleo mayor y con un organismo un poquito más desarrollado. Producto que estos son los que producen los anticuerpos. Y como dije, los anticuerpos corresponden a las llamadas gamma globulinas. Que desde el punto de vista molecular, son como verdaderas IES latinas. Una zona variable, una zona rígida, etc. Que en el fondo la inmunoglobulina, los anticuerpos, son como una llave para cada cerradura. Ahora, de repente ocurre, es muy específico, pero de repente ocurre que algunas llaves pueden salir por otras cosas, pero eso ya es la cerradura no muy buena. Yo, por ejemplo, tuve una buena experiencia con respecto a eso. ¿Cuál?
yo me acuerdo que me compré una camioneta. Y resulta que una camioneta automática, el cierre automático, cometí el típico error, ¿no es cierto?, ingenuo, y se me quedaron las llaves adentro. Pero uno puede decir, bueno, se quedaron las llaves adentro, entonces vamos a buscar las copias, etc. Las copias también están adentro. Entonces, ahí, ¿qué posibilidad había? La más típica era romper un vidrio y sacar, ¿no es cierto?, la llave y abrir. Pero romper un vidrio es bastante complicado y cualquier vidrio romperlo es carísimo. Bueno, pero resulta que dentro de todo ese juague, digamos, de qué puedo hacer, llegó mi hermano que tenía mi primera camioneta, que era una Sababy. Y resulta que le dije, ay, préstame la llave. Y empecé a hacer así. Y la abrí. Como un vulgar ladrón. Mi nueva camioneta. Salté de alegría, porque no tuve que hacerle nada. Pero por otro lado, salté de pena porque dije, esta camioneta es más insegura porque la voy a abrir como cualquier cosa. Pero implicó, digamos, que, y sin forzarla mucho, porque la verdad, tú no, rompe la llave. No, y se seguía, ¿verdad? O sea, tenía un alma de ladrón. Bueno, las plaquetas o trombocitos son, ¿no es cierto?, esos corpúsculos que vieron y que tienen un rol bastante importante en el proceso de hemostasia y de coagulación. Pero no solamente esa importancia, las plaquetas también son importantes en los procesos de reparación. Y en la actualidad se están utilizando mucho en tratar daños tisulares, musculares por ejemplo. Pero también desde el punto de vista cosmetológico están utilizando, con estudios no tan todavía demostrados, de hacer macerado de plaquetas y aplicarlos, por ejemplo, cosmetológicamente y de esa manera mejorar la estructura de la piel, por ejemplo. Pero todavía no está tan demostrado que se hace. Pero ya se está haciendo y se está comercializando. Hay centros estéticas que hablan sobre masajes con macerado de plaquetas, no sé si lo han escuchado. ¿Sí? Profesor, se llama Plaquetas propias o sí de cera, dígame. gamma globulina del Gamma globulina. Es la persona gamma globulina. Profe, ¿qué daño se podría provocar en el caso de que vuelva la... Polvo. Sí, por favor. Ahí donde dice inmunidad celular, los citotóxicos. Estos son importantes porque estos controlan directamente las alteraciones celulares, por ejemplo, de los tumores. Estos, por ejemplo, cuando están bajos, se empiezan a producir los cánceres. Por eso que hay una asociación directa. Cuando la inmunidad está baja, está la posibilidad también que un organismo haga cáncer. O sea, células anormales no sean controladas por el mecanismo inmune, porque el mecanismo inmune también controla... A ver, el mecanismo inmune, en términos generales, es un batallón, podríamos decir, celular y hormonal, humoral, que quiere decir molecular, que está controlando diariamente. Es como si estuvieran, ¿no es cierto?, los caninos pasando por todos lados. Y están mirando y reconocen a estos propios. Es un fenómeno de tolerancia, por lo tanto, toleran. Pero cuando una célula, y esto creo que lo expliqué tiempo atrás, cuando una célula muestra señales anormales, al tiro, ¡tutum!, y la destruye. Y una célula puede mostrar señales anormales porque es una célula que está empezando a hacerse anormal y puede hacerse tumoral. Y podría haber virus que dañen también. También pueden ser virus que dañen y hagan que la célula sea tumoral. Muchos tumores están asociados con virus. ¿Ok? Bueno, de hecho, por ejemplo, se está manejando mucho con respecto a los virus en forma preventiva y está, por ejemplo, el virus del papiloma humano, no el virus papiloma o herpes, ya no me acuerdo, que provoca cáncer uterino, Papiloma. papiloma, ¿cierto? Claro, el otro, sí, papiloma. Y este, digamos, se maneja, ahora se está manejando bastante precoz. En el fondo, se dice que tiene sentido aplicar como preventiva antes de que, ¿no es cierto?, la mujer, en este caso, hablemos de la niñita, ¿no es cierto?, Lolita, comience con su actividad sexual. Y si a lo mejor antiguamente era a los 21 años, 18, le tenía que ser menos. 7 años. Y años. La vacuna. Claro, Oye, la vacuna. Bueno, aquí para que tengamos la idea, aquí tenemos Vacúnate. las diferentes Vacúnate con- líneas de los elementos celulares que provienen, en el caso del individuo adulto posfetal, específicamente y en forma exclusiva de la médula ósea.
donde se encuentran las células pluripotenciales. Y ahí sí tenemos que de acuerdo a estímulos se produce el glóbulo rojo, los diferentes poblaciones del glóbulo blanco y las plaquetas o trombocitos. Bueno, esto es una tabla para que ya vean de que se tienen tablas preestablecidas específicamente de cantidad de glóbulo rojo de acuerdo a la especie y a su vez la vía media. ¿Qué es lo que es la vía media? La vía promedio que tiene un glóbulo rojo, que varía de acuerdo a la especie, pero en promedio hablamos de alrededor de unos 80 a 100 días. Y esto es importante que la cantidad de glóbulos rojos desde el punto de vista fisiológico se mantiene en base a un equilibrio de, entonces, el número de glóbulos rojos, ¿cierto?, en la sangre va a corresponder a un equilibrio entre la producción y la destrucción fisiológica. Y eso se relaciona con la vía media. Por eso que cuando uno dona sangre, tiene que esperar mínimo 3 meses para donar nuevamente sangre, que es el tiempo que se demora en recuperarse esos glóbulos rojos, ¿cierto?, desde el punto de vista fisiológico. Promedio. ¿Ok? Llama la atención aquí, interesante, digamos, que las aves representadas por la gallina tienen una cantidad de glóbulos rojos bastante más baja con respecto a otras especies, y a su vez su vida media es bastante más corta. Y a su vez, tienen glóbulos rojos nucleados, lo que no ocurre en ninguna otra especie, no tienen glóbulos rojos nucleados. Bueno, por eso que las aves se conocen como carnes blancas, porque tienen menor cantidad, ¿no es cierto?, de células sanguíneas rojas. Bueno, los glóbulos rojos tienen como función, ¿no es cierto?, transportar hemoglobina, que es este pigmento, y este pigmento tiene como función primordial, ¿no es cierto?, de transportar oxígeno. El oxígeno que se une específicamente al grupo hemo de la hemoglobina. La hemoglobina, que es una molécula compleja formada por el grupo hemo y el grupo globina. El grupo hemo, que vemos acá, está conformado por, ¿cierto?, anillo espirónico, en cuyo centro tenemos un átomo de fierro, o de hierro, como se decía antiguamente. Y lo interesante es que este átomo tiene la particularidad de tener electrones desavariados. Y por lo tanto, ¿qué ocurre cuando un átomo tiene electrones desavariados? Puede o donar o puede recibir desavariado. Y resulta que la hemoglobina, fisiológicamente, para cumplir el rol de transportar oxígeno, tiene que tener el fierro en estado +2, lo que se conoce como estado reducido. Pero potencialmente puede ocurrir que la hemoglobina, y específicamente el fierro, pierda un electrón y por lo tanto se oxide y pase a más 3. ¿Qué complicación tiene? Que al estar en estado oxidado tiene menor afinidad por el oxígeno, por lo tanto transporta menos oxígeno. Si esto ocurre con algunas moléculas de hemoglobina, lo cual ocurre fisiológicamente, lo que se conoce como oxidación, no provoca mayor problema, e incluso existe un mecanismo fisiológico dentro del glóbulo rojo, enzimático, que lo va volviendo a reducir constantemente. Pero resulta que esto puede ocurrir desde el punto de vista patológico, asociado, por ejemplo, a intoxicaciones por metales pesados, como hablamos anteriormente. Una de las cosas que provoca los metales pesados es oxidar el fierro. Y pasa a metahemoglobina, y por tanto empieza a provocar un daño sanguíneo, que de acuerdo a la cuantía puede tener gran importancia. Y además, no solamente provoca que transporta menos oxígeno, sino que provoca un problema en el glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, al oxidarse, empieza a precipitar en la periferia del glóbulo rojo y lo empieza a dañar. Y el glóbulo rojo dañado es retirado de circulación. Y si son muchos los glóbulos rojos dañados, son muchos los glóbulos rojos que se retiran de circulación. Por lo tanto, ¿qué se produce? Anemia. Anemia. Y esa hemoglobina se metaboliza y, como mucha de la hemoglobina se metaboliza, el pigmento en la sangre aumenta. ¿Ya?
el vaso también se podría producir, ¿no? Producto de eso, ¿no? Hablemos de la producción, sí, antes de analizar esto, hablemos de la producción. La producción de glóbulos rojos en el estado fetal se realiza en la médula ósea, en el vaso y en el hígado, el estado fetal. Pero después del nacimiento, esto queda confinado exclusivamente a la médula ósea. De ahí la importancia de la médula ósea en cuanto a glóbulos rojos. El vaso, ¿qué rol cumple posteriormente? Cumple un rol que no es vital para la vida. Es así que se puede extraer el vaso. Cuando se rompe, cuando se inflama, en forma excesiva, etc. El rol que cumple el vaso fundamentalmente es monitorear a los glóbulos rojos y los que están dañados los saca a circulación. Y lo otro rol que cumple el vaso es ser un reservorio de glóbulos rojos y aportarlos rápidamente a circulación. Es lo que ocurre en la llamada contracción esplécnica, que seguramente más de alguno lo ha sentido porque provoca un dolor. Una puntada. Una puntada. Cuando seguramente alguna vez se le ocurrió empezar a trotar y no estando bien entrenado, y empezó a trotar y a los pocos minutos de a trotar empezó a sentir una puntada en el lado izquierdo. Y si uno tiene la capacidad de soportarlo, soporta y después pasa. Si no lo soporta, tiene que parar. Y eso es un aporte de glóbulos rojos a circulación por el menor aporte de oxígeno por esta condición, contrayéndose el vaso. El hígado ya baja la función, ¿no es cierto?, de aporte de glóbulos rojos. El hígado fundamentalmente, ¿no es cierto?, aporta sus productos, digamos, como la hemoglobina, síntesis de la hemoglobina y sintetizar, ¿no es cierto?, proteína, etc., pero ya no tiene ese rol. Por lo tanto, la médula ósea es la que produce glóbulos rojos. Y lo interesante es que la médula ósea se le ocurre por sí sola producir glóbulos rojos. No, pues estimulada. ¿Y por qué estímulo? Por una hormona. Una hormona. Bueno, la producción de glóbulos rojos en la médula ósea se conoce como eritropoiesis. Y el estímulo para la producción de eritropoiesis es una hormona llamada eritropoyetina. ¿Y dónde se produce esta hormona? Fundamentalmente se produce en el riñón. Eritropoyetina. Se produce en el riñón. Niveles muy bajos se producen en el hígado, muy bajos. Por lo tanto, no cumplen un rol fisiológico fundamental. El rol fundamental es el riñón. Por eso que los individuos con fallas renales, crónicas sobre todo, tienen deficiencia de hormonas. Y por lo tanto, se predispone a que tengan anemia. Anemias crónicas. Y por eso que también, en el caso del ser humano, esta hormona se aplica, pero es carísima. Carísima. Acceder a comprar esta hormona es carísima. Y no entra en la agua, por ejemplo. Los deficientes renales están sonados. En ese aspecto no están ayudados. ¿Ya? Ahora, el mecanismo de estimulación se basa en un fenómeno llamado feedback o de retroalimentación, en el sentido de que en el riñón se detectan dos estímulos fundamentales: el bajo número de glóbulos rojos y el bajo nivel de oxígeno en la sangre, que están asociados. ¿Por qué? Porque la cantidad baja de glóbulos rojos hay menor cantidad de oxígeno. Y por otro lado, el menor oxígeno ambiental, que lleva menor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de oxígeno al glóbulo rojo, también es un estímulo para producir eritropoyetina por parte del glóbulo rojo. Perdón, por parte del riñón para producir glóbulo rojo. Y por lo tanto se estimula y aumenta la eritropoiesis, por lo tanto aumenta la producción. ¿Hasta cuándo? Hasta que comienza a retornar el nivel de glóbulos rojos normales, o empieza a aumentar en forma normal, y el nivel de oxígeno también empieza a aumentar de forma normal. Y eso para la producción de glóbulos rojos. Ahora, esto no es rápido, se demora. ¿Cuánto? Unos 2 o 3 días. Y esto está relacionado con lo que les dije, la aclimatación a la altura que lleva a la policitemia. ¿Por qué? Porque cuando el individuo va a la altura y hay menor tenor de oxígeno ambiental, se provocan dos respuestas. Una respuesta aguda y una respuesta más lenta, un poquito, ¿cierto?, más demorosa.
La respuesta aguda es la contracción del vaso. Que no es una contracción tan intensa con el ejercicio, pero sí se contrae el vaso. Y de hecho se contrae el vaso también cuando hay hemorragia. Cuando hay hemorragia también se contrae el vaso. Y la respuesta más lenta viene a los días siguientes, que es mediante la producción de tropoyetina, y esa estimula a los lados y se muera 2 o 3 días. Esto es lo que, por ejemplo, lo manejan los deportistas, sobre todo, por ejemplo, a nivel del fútbol, cuando tienen que ir a jugar a La Paz. Se dan 2 teorías. Una, ir el mismo día y jugar y aguantar lo que se juega. Y lo otro es ir antes, unos 5 o 6 días antes, y empezar a aclimatarse. Y normalmente los 2 o 3 primeros días lo pasan pésimo. Y después el 4º o 5º día no tanto. Y en realidad los chilenos tenemos un poco de sangre en la altura porque generalmente somos el equipo que más le hacemos pelear y le hemos ganado muchas veces a los bolivianos. Allá, en cambio, los argentinos, los brasileños odian ir a La Paz. Y han tratado de evitar siempre eso porque saben de que les cae, les va mal. De hecho, hace años atrás, Argentina fue goleada por Bolivia, si mal no recuerdo. Bueno, Ni curado. la hemoglobina tiene como rol fundamental, primordial, transportar oxígeno. Pero la hemoglobina también transporta CO2. Y en forma paralela puede transportar ambos componentes. Y la hemoglobina incluso también tiene un rol buffer, como ya vimos cierto tiempo atrás. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. La hemoglobina en los tejidos de oxígeno capta CO2. La hemoglobina circulante es más o menos 15 gramos por decilitro. Es un carrier que por cada gramo de hemoglobina transporta 1,3 ml de oxígeno. Por lo tanto, 15 gramos de hemoglobina transportan 19,5 ml de oxígeno. Más un porcentaje muy bajo, despreciable, que no tiene importancia fisiológica, que es el oxígeno que está disuelto en el plasma, que es 0,33 ml. Y esto da 19,83 ml de oxígeno en la sangre total. Por lo tanto, el 99% de la hemoglobina se transporta unido al oxígeno. Por eso la importancia de tener un nivel adecuado de hemoglobina y por tanto glóbulo rojo. Por lo tanto, 100 ml de sangre, que contiene 15 gramos de hemoglobina, contiene más o menos 20 ml de oxígeno. Esto lo tienen en todo caso, ¿eh? Así que esto yo se lo mandé, así que pongan el título, ¿no es cierto? Y analizan algunas cosas específicas. Algunos conceptos con respecto a la hemoglobina. Hemoglobina, molécula que puede transportar al mismo tiempo, en forma concomitante, oxígeno y CO2. Con la hemoglobina ocurre una situación muy particular, y creo que también lo analizamos. La hemoglobina tiene una afinidad variable con el oxígeno. Cuando está en el pulmón, la hemoglobina tiene una alta afinidad al oxígeno y se une en forma intensa. Y se carga el glóbulo rojo de gran cantidad de oxígeno. Pero cuando viaja y llega a la célula, la hemoglobina pierde afinidad por oxígeno y empieza a entregarlo a la célula. Esto es porque se dan condiciones físicas, externas, químicas, externas al glóbulo rojo y también internas al glóbulo rojo, que hace que varíe la afinidad. Y de hecho es el rol fisiológico. La hemoglobina no puede ser egoísta y unirse totalmente al oxígeno, porque no lo entregaría, y tiene que entregarlo. En algún momento tiene que unirse fuertemente, en el pulmón, y en otro tiene que separarse, y eso es el tejido. La oxihemoglobina es la hemoglobina que transporta mayoritariamente oxígeno, por lo tanto es la hemoglobina que sale del pulmón. La carbaminohemoglobina es la hemoglobina que transporta mayoritariamente CO2 y es la hemoglobina, por lo tanto, que va hacia el pulmón. Esto es interesante. Carboxihemoglobina. Esta es la hemoglobina que transporta monóxido de carbono, que es un gas tóxico, muy tóxico e incluso mortal. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es un gas que difunde fácilmente la radiológica y además tiene mucho más afinidad por el oxígeno, por la hemoglobina, que el oxígeno. Por ejemplo, el monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad. ¿Qué significa esto? Que si hay una molécula de oxígeno y 200 moléculas de oxígeno y una de monóxido de carbono, la hemoglobina prefiere el monóxido de carbono, por ejemplo. Y resulta que el monóxido de carbono, por lo tanto, no debe transportar oxígeno. ¿Y qué provoca?
provoca que, ¿cierto?, baje el transporte, por tanto, de oxígeno y el individuo pueda fallecer de asfixia. Y esto ocurre intensamente y rápidamente. En los incendios, por ejemplo, por suerte, los incendios cerrados, cuando se queman las casas y queda gente adentro. Menos mal que la gente no muere consciente, muere inconsciente. Porque al quemarse la combustión, se provoca un brusco acúmulo de monóxido de carbono. Y eso, al inhalarse, rápidamente provoca inconsciencia. Y provoca normalmente la muerte en unos pocos minutos. Y lógicamente no puede sacarlo, después el individuo se quema. ¿Bien? Solamente uno se quema en la hoguera, ¿no es cierto?, como ocurría antiguamente con las brujas. Metahemoglobina. La metahemoglobina es lo que dijimos. Corresponde a la hemoglobina que presenta el fierro oxidado, o sea que lleva fierro más 3. ¿Okay? Bueno, algunas funciones específicas de los glóbulos blancos, por ejemplo, actividad de quimiotaxis, que es, ¿no es cierto?, traerse por un ente químico de apesis que atravesar las paredes de los capilares, ¿cierto?, hacia los tejidos. Otras funciones, por ejemplo, la capacidad de fagocitar, ¿no es cierto?, moléculas grandes como bacterias y bacterias que están rodeadas por anticuerpos, lo que se conoce como polinización, que en el fondo ayuda a fagocitar con mayor facilidad. Esos son como roles fundamentales que pueden tener los glóbulos blancos. Las plaquetas, vamos a ver inmediatamente, corresponde a corpúsculos que tienen un rol fundamental en el fenómeno de hemostasia de coagulación. Aquí tenemos la estructura paulatina que va adquiriendo la célula totipotencial, que va siguiendo la línea de la función de plaquetas, y que tenemos aquí el llamado megaglocito eliminador de plaquetas. Aquí tenemos una linda fotografía con una técnica específica de tinción donde se mueven el megaglocito eliminando plaquetas. Bueno, esto es real, ¿ah? Pero en el fondo es para demostrarlo de forma didáctica, tanto desde el punto de vista morfológico como de tamaño, cómo están los diferentes tipos de células, ¿cierto? Estos son los glóbulos rojos, y aquí tenemos las diferentes poblaciones de glóbulos blancos. Los neutrófilos, el eosinófilo, el monocito, el basófilo y el linfocito. Este es el más pequeño, que tiene muy poco citoplasma y el núcleo bien redondito. Y aquí tenemos estos corpúsculos que corresponden a las plaquetas. Como digo, es una visualización microscópica, no se da. Esto es lo que se da. Aquí tenemos un frotis sanguíneo, que es un extendido de sangre y una tinción específica, donde se ven puro glóbulo rojo y algunos glóbulos blancos. Y de hecho aquí igual también esto es anormal. Es decir, hay mayor cantidad que lo normal. Fundamentalmente neutrófilos, que son todos estos. 1, 2, 3, 4. O sea, 4. Y un monocito. Es decir, esto corresponde a un flujo sanguíneo de un paciente que cursa con aumento de neutrófilo. O sea, infección bacteriana parcial. La primera línea. Primero. Bueno, esto es lo que tenemos que tener en mente a nivel circulatorio en general. Tenemos, ¿cierto?, que tenemos el vaso sanguíneo con las diferentes células circulantes, ¿no es cierto? Y tenemos afuera la matriz extracelular. Y además tenemos que considerar que fuera de los capilares, en situación pericapilar, tenemos las células, ¿cierto?, conocidas como macrófago, que viene del monocito, que cuando pasa de la sangre al tejido se transforma en macrófago. Esta célula específica tisular, que es fibroblasto, que se nace y se especializa en los tejidos y tiene como rol fundamental sintetizar componentes de la matriz extracelular, fundamentalmente colágeno, de colágeno. Y el mastocito, que es otra célula tisular que proviene de los basófilos, que al atravesar la pared se transforman en mastocitos. Si se dan cuenta, estas dos células presentan vesículas bastante evidentes en su citoplasma. Y esas vesículas corresponden a mediadores inflamatorios preformados. Y el mediador inflamatorio preformado más abundante, que sea muchas especies, corresponde a la histamina. Y seguramente ustedes han escuchado nombrar esta histamina.
y que está asociado fundamentalmente a las alergias. Y esto se debe a que cuando se producen fenómenos de hipersensibilidad, alergia, se estimula el basófilo y se estimula al mastocito para que libere histamina. Y la histamina empieza a provocar todas las consecuencias que pueden ser leves o un poco más severas o muy severas que se provocan los fenómenos de hipersensibilidad en alergias de diferentes grados. Por ejemplo, a alguien de repente le empieza a provocar picazón y enrojecimiento. Eso lo provoca la histamina. A otro le empieza a provocar no solamente picazón, sino que empieza a provocarle secreción, estornudo, también lo provoca la histamina. Y en otros le empieza a provocar broncoconstricción, estornudo y dificultad respiratoria, también la histamina. Pero normalmente eso ocurre en forma más aguda y eso son individuos hipersensibles. Y en otros, cuando a veces se le introduce algún componente incluso farmacológico, por ejemplo penicilina, pueden hacer una respuesta exagerada, circulatoria generalizada, que se conoce como choque anafiláctico. Y ahí hay que actuar rápido porque si no el paciente se nos muere. Bueno, y continuando con nuestro análisis sanguíneo, tenemos lo que ocurre, y ya hemos hablado, por lo tanto algunos conceptos aquí ya rápidamente los analizamos, que la sangre cuando contacta con un daño del tejido del vaso sanguíneo, se desencadena un fenómeno llamado coagulación. Pero resulta que vamos a ver que no solamente se desencadena ese proceso, sino que también hay una respuesta del polvo sanguíneo que se daña por diversas causas. Pueden ser causas externas o pueden ser problemas internos. Causa externa más típica, un trauma. Un trauma puede ser focalizado como un ejemplo, un corte o un golpe. E internamente puede ser un daño genético. Por ejemplo, las famosas alteraciones de la pared por problemas de lípidos, por problemas de placas, ¿no es cierto?, lipídicas que se producen a nivel de ciertos vasos, sobre todo arteriales. Y esto puede desencadenar, ¿no es cierto?, un daño circulatorio importante, producto que se estimula un proceso llamado coagulación. Ahora, fisiológicamente, cuando se rompe un vaso sanguíneo, pequeño o mediano o máximo, se desencadena una serie de respuestas fisiológicas que corresponden al fenómeno de hemostasia. ¿Y qué ocurre? Que cuando se rompe un vaso sanguíneo comienza a salir sangre fuera del vaso sanguíneo. Y eso se conoce como hemorragia. Ahora, ¿por qué recalco que tiene que ser un vaso sanguíneo pequeño o mediano? Y sobre todo, venoso. ¿Por qué? Más que el volumen. Por la presión sanguínea que hay en un vaso de gran dimensión y sobre todo en un vaso arterial, este proceso no es eficiente y no puede ser detenido el proceso hemorrágico. Y ahí hay que intervenir quirúrgicamente. O sea, la hemostasia solo en venas, en el fondo. Venas y capilares. En gran medida en venas, en capilares y en vasos arteriales pequeños. Pero en venas también pequeñas, porque una vena de gran dimensión también no tiene, ¿no es cierto?, posibilidad de acción. Las hemorragias pueden ser, ¿no es cierto?, hacia el exterior, hemorragias externas o hemorragias internas. La hemorragia interna más típica, ¿no es cierto?, por ejemplo, es un hematoma, golpear y un hematoma. Una hemorragia externa más típica, un corte y escurriendo al exterior. ¿Okay? Y a veces las hemorragias internas son las más difíciles de evaluar. ¿Por qué? Porque son internas, se observa la pérdida de sangre. Las hemorragias externas son más fáciles de evaluar, aunque sean graves. ¿Por qué? Porque se ve, ¿no es cierto?, la sangre que se pierde. La hemostasia consta de 4 etapas o 4 fases, que son vascular, la fase plaquetaria, y aquí vamos a enfatizar la acción de las plaquetas, la importancia de las plaquetas, la fase plasmática de coagulación, que forma parte, ¿no es cierto?, del proceso de hemostasia como tal,
y el sistema de fibrolisis, que vamos a ver que es un mecanismo fisiológico controlador de este proceso de la coagulación. Vamos focalizando y entendiendo paulatinamente este proceso. Lo primero que ocurre es el fenómeno de vasoconstricción, que es el vaso sanguíneo dañado se contrae. ¿Qué sentido tiene? Bajar el flujo de sangre por el vaso para que sí se pierda menos sangre. Se ponga una vasoconstricción. Esa vasoconstricción se produce rápidamente en respuesta a estímulos en el vaso sanguíneo y de entre ellos estímulos de las propias plaquetas que liberan factores vasoconstrictores, que ya se empiezan a activar cuando se daña el vaso sanguíneo. Esa es la etapa vasoconstrictora. La vasoconstricción se analiza mediante un examen llamado tiempo de sangría, que corresponde a hacer un pequeño corte, normalmente en gingival, y esperar el goteo y cuando para el goteo, sin presionar, sin tocar el corte. Y cuando para de gotear, se toma el tiempo que demoró de que se hizo el corte y eso se conoce como tiempo de sangría. Y eso se basa en la acción vasoconstrictora. Pero en forma secuencial y se va empezando a superponer, se empieza a producir la activación de las plaquetas. Las plaquetas que están circulando, al contactarse con el daño del vaso, que deja al descubierto fibra de colágeno, elastina, etc., se activan las plaquetas. Y las plaquetas se activan, ¿y qué ocurre? Las plaquetas empiezan a producir componentes vasoconstrictores, empiezan a producir componentes que atraen a más plaquetas, y se empieza a formar el llamado tapón plaquetario o trombo plaquetario. ¿Cuánto tenemos ya? Dos roles. Uno, estimular la vasoconstricción. Segundo, formar un trombo plaquetario. Ahora, esto implica una actividad plaquetaria importante también, que consiste en que las plaquetas se adhieren, mandan señales para atraer a más plaquetas, y las plaquetas forman una agregación, que es un trombo. Y este trombo tiene la propiedad de contraerse. ¿Y por qué? Porque resulta de que las plaquetas tienen proteínas contráctiles en su estructura. Proteínas contráctiles. Y esto es interesante. Durante este proceso, conocido como metamorfosis viscosa, contracción, las plaquetas liberan un factor plaquetario, 3, que corresponde a fosfolípido de membrana de plaquetas. Estas fosfolípidos de membrana de plaquetas, vamos a ver, que participan en el proceso de coagulación, que es lo que viene después de que se activan las plaquetas paulatinamente. Esto en muchas palabras lo vamos a enfocar ya en forma bastante directa en el esquema que les tengo presente, que ustedes ya lo vieron, y así queda más claro. ¿Qué es lo que es la coagulación? O también conocida como fase plasmática. Corresponde a la activación de una serie de factores plasmáticos, o sea que están circulando en la sangre, que en su mayoría son proteínas con actividad enzimática, pero que están circulando en forma inactiva. Y en su mayoría se producen en el hígado. De ahí la gran importancia del hígado en la coagulación. Algunos factores dependen para su acción de la vitamina K. Por eso que la vitamina K se conoce como vitamina procoagulante. Y por eso cuando hay deficiencia de vitamina K se afecta la coagulación. Y como les dije, la mayoría se circula en forma inactiva. La coagulación implica la activación de dos vías separadas. Una vía llamada intrínseca, que se activa producto que se provoca el daño del endotelio y por lo tanto el vaso sanguíneo deja al descubierto fibra de colágeno, elastina, etc. Y en forma paralela se activa una llamada vía extrínseca, que consiste en que células circundantes al vaso sanguíneo dañado liberan un componente estimulador de la llamada vía extrínseca, conocida como trombocina tisular. Estas dos vías, que se activan en forma independiente, confluyen en una vía común. ¿Profe, puedo abrir un poquito la puerta? Sí. Para que circule el aire. Euroso, concentrado, mucho monóxido de carbono. ¿Cuánto era?
tromboplastinas tisulares. Tromboplastinas tisulares. Y la vía común termina con el proceso fundamental de la coagulación. ¿Cuál es? Transformar el fibrinógeno en fibrina insoluble. Fibrinógeno que está circulando en forma inactiva y se transforma en fibrina insoluble. Esta tabla es para mostrarles que los factores de coagulación se denominan con número romano. Y en su mayoría son proteínas, pero no todos. Porque, por ejemplo, tenemos el ion calcio y tenemos fosfolípidos de plaquetas. Y aquí se muestra la importancia del calcio y la importancia de las plaquetas en la coagulación. ¿Por qué se salta uno ahí? Está el 5 y después tiene el 7. Sí, porque es una denominación que realizaron los investigadores. No tengo idea por qué, digamos. Ah, pero no... No, es un poco fuerte. Bueno, esto Es es así, ¿no? lo que ocurre en la vía común de la coagulación en forma final. Que gracias a la acción de la actividad de fosfolípido de plaquetas, el calcio y un componente, ¿no es cierto?, activado, lleva a la parte final que implica que la protrombina se transforma en trombina, que es la forma activa. Y esta es la que transforma el fibrinógeno en fibrina. Pero la verdad, cosas que, más que en forma parcializada, quiero que este esquema lo tengan en forma global. No memorizando cada paso, porque no tiene sentido, ni yo me lo sé. Sino que en forma global para que entiendan el proceso de coagulación. Aquí viene el concepto de cascada. Dos vías, intrínseca, que parte con el factor 12, y la vía extrínseca, que parte con el factor tisular. Ambas confluyen en la vía común, que parte con el factor 10. Y aquí es donde es importante. En la vía común tiene un rol fundamental el calcio y los fosfolípidos de membrana. Estos amarillos son los fosfolípidos de membrana, de plaquetas. Que lleva al proceso fundamental, que es transformar el fibrinógeno en fibrina. Y esta fibrina se une a otro monómero de fibrina y forma la malla fibrina, que se agrega al trombo inicial que formaron las plaquetas. Y eso corresponde a la cascada de la coagulación. El anticoagulante, ¿qué rol tiene? Evitar la coagulación. ¿Pero por qué la evita? Dependiendo del anticoagulante. El utilizado en esos tubitos que les mostré, en este tubito lila, normalmente son un ácido conocido como ETA, el oxalato, el citrato, el fluorato. Y todos tienen un mecanismo de acción común. ¿Cuál es? Que se unen al ion calcio en forma rápida e insoluble. Eso se conoce como quelación de calcio. Y de esa manera no queda calcio disponible para la vía común y no se produce la coagulación. Eso es lo que ocurre. No es magia, es un proceso químico que provocamos en la sangre. Existe otro anticoagulante que es fisiológico, que es la heparina. La heparina lo producen células sanguíneas como los glóbulos blancos, como las plaquetas. Y tiene un rol fisiológico de controlar la coagulación, junto con el mecanismo que vamos luego inmediatamente, que tiene como rol anticoagulante evitar la activación de ciertos factores de la coagulación. No voy a entrar en detalle porque esto ya entra en la parte sanguínea específica. La heparina, por lo tanto, que con el concepto, es bloqueadora de la activación de ciertos factores de la coagulación. Pero resulta que este mecanismo implica que se tiene que formar un trombo, un coágulo, de las dimensiones necesarias para sellar el vaso, supongamos ese es el daño. Tenemos que formar un trombo, un coágulo de dimensiones necesarias, cosa que sella el vaso, y no que se forme un coágulo de dimensiones muy grandes que tapone el vaso, o que se formen trombos en lugares donde no se deben formar y afecten la circulación. Y para esto tenemos como principal mecanismo el mecanismo anticoagulante o fibrinolysis. Estas son todas las etapas que hemos visto hasta el momento: contracción, actividad plaquetaria y coagulofibria. Y aquí tenemos algunas fotografías de malla fibrina atrapando globo rojo. Miren, lindas fotografías. Bueno, si la sangre coagula, se forma un coágulo
y ya dijimos que tenemos, ¿cierto?, el suelo sanguíneo. Pero desde el punto de vista interno, ¿cómo se controla la formación de un coágulo necesario para hacer el vaso? Por la llamada actividad fibrinolítica, que se activa en forma paralela a la coagulación. Por lo tanto, el mecanismo controlador fisiológico, que implica que se activa otra cascada, pero más pequeña, de proteínas con actividad enzimática, que tiene ese efecto fibrinolítico, o sea, destruir el coágulo anormal, el coágulo excesivo. Y eso corresponde a la llamada plasmina. Y aquí tenemos la cascada de reacciones que se produce en el sistema fibrinolítico, que incluso parte con un componente de la coagulación que es la trombina. Y de ahí se provoca una cascada que, como estamos viendo acá, corresponde a una vitamina jóvenes, proteína C. Algunos dicen la vitamina C, no, proteína C, que lleva finalmente a este paso fundamental. El paso fundamental de la coagulación es el paso de fibrinógeno a fibrina. El paso fundamental del sistema fibrinolítico es el paso del plasminógeno, que es una proteína que está circulando de forma activa en el plasma y plaza plasmina. Y esta provoca la lisis de fibrina. Fisiológicamente, en el fondo, produce un coágulo de las dimensiones necesarias para que se selle el vaso y para que no se formen coágulos. Y eso se hace por actividad enzimática, ¿no es cierto? Toda actividad enzimática. Entonces, jóvenes, cuando terminamos, en resumen, eso es lo que está ocurriendo en forma paralela. Se produce la vasoconstricción, se activan las plaquetas, se produce la coagulación y paralelamente se está produciendo el mecanismo fibrinolítico. Y ahí tenemos las 4 etapas. Profesor, y la hemostasia comienza con la vasoconstricción, si Comienza. tuviéramos que definirlo en el proceso. Entonces, rol fundamental de las plaquetas. Las plaquetas que están viendo aquí son muy importantes para provocar vasoconstricción, para formar un tapón inicial plaquetario y para ayudar a la coagulación. Por eso que si las plaquetas están fallando, todo esto te va al tacho. Y tenemos algunas patologías que provocan alteración de las plaquetas, o bien hay fármacos que afectan las plaquetas. Y hay un fármaco incluso muy utilizado en forma cotidiana y que hay que tener cuidado cuando se da en dosis elevada o nuestras especies domésticas de compañía principalmente tienen acceso por una negligencia, que es la famosa aspirina. O sea, el ácido acetilsalicílico, que es el fármaco más antiguo que se conoce. Porque ese fármaco es bloqueador de plaquetas, bloquea las plaquetas. Y por lo tanto, por ejemplo, una vez me tocó un perro bull que se comió una tira de aspirina y se murió. Llegó medio morir saltando a la clínica y ya no se pudo hacer nada, porque las hemorragias que tenía ya eran muy severas y no podía revertir la situación. Y se comió una tira. ¿Y una tira cuánto vienen? 10, que es un poco 12. ¿Y cuántos miligramos tiene cada 500. aspirina? 500. 500 miligramos. Excepto que sea una específica que hay una de 750. Así que esa es la Acá entra para